10 de la mañana con 13 minutos, estamos muy pendientes de todo lo que ocurre con lo que ha sido la noticia mundial, ¿verdad?, de la muerte de Osama Bin Laden, y queremos también tocar temas de nuestro país y muy relevantes. Un nuevo episodio de contaminación enfrentaron la semana pasada a los vecinos de Tierra Amarilla debido a emanaciones de la Fundición Paipote, situación que se repite en otras zonas del país donde funcionan este tipo de empresas. Tema que analizamos ahora con Alex Godoy, él es investigador del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por venir, Alex. No, gracias a ustedes Bienvenido. por la invitación hoy en la mañana. A ver, básicamente, ¿qué ocurre con la sustentabilidad en este país? Y sobre todo, quiero que hagamos hincapié en la responsabilidad de las empresas del Estado en este tipo de cosas. Porque hemos visto, en el caso de Puchuncaví Ventanas, en el caso de Tierra Amarilla Paipote, que hay involucradas empresas del Estado que están contaminando. Sí, buena tu pregunta. Yo creo que primero, se ha tomado el concepto de sustentabilidad como un concepto sexy, que está de moda, pero en realidad no ha sido internalizado a nivel de políticas públicas o con políticas claras. Nosotros, acá siempre se dice que Chile tiene una institucionalidad, tiene una ley ambiental, se está creando una institucionalidad, pero el cuento es cuál es la política que hay detrás. Cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de linkear básicamente los ejes económico, social y ambiental. Entonces cuando tú dices, ok, nuestra meta de gobierno para los próximos 4 años es crecer al 6%, ¿cómo yo alcanzo ese crecimiento en un equilibrio con la explotación de los recursos y obviamente con la producción nacional y obviamente con la menor contaminación posible, que al final el impacto quien lo recibe, un poco lo que conversábamos en off, la gente, y la gente es la que sale a las calles. Estos episodios no son nuevos. Estos episodios lo hemos visto a través de décadas, hemos visto episodios críticos, la contaminación en Santiago, por ejemplo, que estudia Marcelo, que es el director del centro, Marcelo Mena. Los estudios de Paipote no son casos nuevos, son casos que están en este minuto. A ver, pero hace poco tiempo atrás como que se anunció con tanta martingala, con tanta importancia la creación de un Ministerio del Medio Ambiente. Ministerio del Medio Ambiente, o sea, ¿qué mejor institucionalidad que tener un ministerio dedicado al medio ambiente? ¿Cuánto pesa? No lo estoy menospreciando, sí. Ojo, lo que quiero decir es qué tantas atribuciones tiene o peso para poder controlar esto, que en definitiva no... Yo me atrevería a decir que en este minuto, como se está creando la institucionalidad, están todavía en creación, está en el Senado el tema de las cortes, de los jueces ambientales, de la superintendencia, poco peso. Pues en realidad no existe, no está operativo. Lo que nosotros vamos a ver de cuál es el real peso del ministro, de la superintendente, de las cortes y del nuevo servicio de evaluación de impacto ambiental va a ser una vez que entre en operación. Y esto en este minuto está en el Senado. Entonces en este momento estamos reaccionando con normas como de contaminación, de material particulado, viendo los PIC, solucionando o incluso pasando por encima de la institucionalidad cuando se llega a acuerdo con presidentes de las compañías de aprobar o no aprobar un proyecto. Hay que recordar que el proyecto de Arrancón está aprobado. Si tú bajas, digamos, la resolución de calificación ambiental, está aprobado. No está fuera del sistema, significa que se puede empezar a construir a partir del siguiente día que esté el gobierno. En el fondo, no hemos resuelto esos problemas, se está avanzando con esto, pero en este minuto es imposible verlo porque no existe en términos técnicos. Hay un ministerio que está en formación y hay que esperar que empiece a operar. ¿Cómo vaya a operar? 4 o 5 años más cuando veamos otro tipo de... A uno le llama la atención por qué no existe, cuando un problema es tan evidente, cuando los países desarrollados se han tenido que pegar un salto en esta materia y cuando Chile aspira a ocupar un lugar, por lo menos dentro de Sudamérica, como el país más desarrollado tal vez, uno dice, ¿qué ha pasado? Que esto no se ha internalizado. Falta voluntad política, falta conciencia de la responsabilidad social de las empresas. ¿Quién está fallando finalmente en esta ecuación que no está logrando ser equilibrada? A mi juicio, una visión de Estado. Es decir, tú no puedes pensar políticas de a 4 o 5 años más. Tienes que pensar, Chile está jugando en este minuto, firmando un sinnúmero de convenios internacionales, que son muchas convenciones, hasta incluso el acuerdo de llegar a 20% de energías renovables al 2020, pero las políticas se toman a poco plazo, digamos. Entonces, en este caso, lo que tú conversabas, de la responsabilidad social de las empresas del Estado, como Estado, de salvaguardar, primero ellos, los recursos ambientales y el impacto ambiental, minimizarlo, tiene que ser pensado de aquí a 30 años, el cómo impacta en la industria. La aprobación, por ejemplo, de centrales a carbón, termoeléctrica a carbón, impacta directamente en todo lo que es la huella de carbono. La gente dice, ¿pero qué es lo que es la huella de carbono? Sumamente simple, los vinos, cualquier persona que quiera exportar va a tener que pagar por compensar esa huella.
Ahora en Europa y Estados Unidos se está pensando cobrar una especie de impuesto por usar el espacio aéreo cuando tú llegues con los productos allá. Por lo tanto, tus decisiones por un lado significa que van a tener impacto por el otro, y creo que esa visión integral hoy no existe, y no existe porque se siguen mirando los problemas económicos por una parte, el de salud por otra parte, sectorizadamente. Por ejemplo, nunca se habla de lo que estamos conversando, los planes reguladores de... Yo acabo de estar en un lugar en Wisconsin donde tú tienes una termoeléctrica, una planta de celulosa en el centro de la ciudad. ¿Cómo logran convivir? Porque obviamente se piensa en el plano regulador, se piensa en el crecimiento urbano, se piensa en la regulación. A ver, todas estas cosas que pasan, todas estas cosas que ocurren, de las que estamos conversando, en definitiva, ¿tú crees que hacen que uno, valga la redundancia, crea en la capacidad instalada, en cómo se miden las cosas? Por ejemplo, aquí en Santiago. Aquí en Santiago tenemos una central termoeléctrica al medio de la ciudad, Renca. Los niveles de contaminación, si uno revisa con AMA, etc., son públicos, indican que está todo fantástico. Uno mira y de pronto y ve una nube gigante y dice, ¿será tan así? Yo creo que con justa razón mucha gente se pregunta si es tal. Mira, yo quiero pensar, bueno, de buena fe de que en un fondo se está midiendo. ¿Pero da lugar a la suspicacia? La suspicacia para mí es que no se mide el efecto cumulativo. En un fondo, si tú tienes, por ejemplo, un proyecto A y un proyecto B, tú evalúas ese proyecto como si ese proyecto no existiese ningún otro proyecto al lado. Por tanto, cumple la normativa. Pero tú tienes un proyecto al lado. Lo que pasa, por ejemplo, con la Torre Titanium o el impacto vial que va a tener con el edificio ahí, el que esté un poco más abajo de Costanera Center. Cuando tú lo evalúas de forma individual, cada uno prueba. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con ambos juntos? Y el sistema no está hecho para evaluar dos proyectos juntos. Bueno, lo mismo pasa en Puchuncaví, ahora en Campeche. O sea, en definitiva, hay como una gimnasia bancaria, haciendo un símil, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, pero como un cálculo que dice, a ver, ok, si ponemos otra termoeléctrica, que está en proyecto, ¿verdad? Que está en marcha ahí, no nos alcanzan los números, pero si bajamos los niveles un poquito, sí pasamos. Ya, bajémoslo un ratito. Exacto. ¿Y dónde está el efecto sinérgico entre poner dos proyectos juntos? ¿Dónde está? ¿Dónde está incluso es más, te digo, la gente dice cambio climático, no me crea el cambio climático, pero ya hay proyecciones. ¿Qué pasa cuando empiezan a cambiar las condiciones atmosféricas en esos lugares específicos y tú tengas, no sé, algún tipo de precipitación y tu contaminación empieza a caer? ¿Dónde están esos modelos? ¿Dónde están esos escenarios? ¿Quién evalúa eso en próximos 30 años más? O sea, un poco respondiendo a su pregunta, yo no creo que haya una política que mire más allá de los próximos 30 años, políticas de Estado. Es decir, Chile va a ser un país, tenemos la tecnología, tenemos las universidades, tenemos el conocimiento. ¿Qué pasa que no estamos pensando en 30 años? No lo estamos haciendo. Alex, a mí me queda bastante claro cuál es la mirada o la voluntad política que debiera haber respecto de este tema, de mirarlo integralmente, de tener políticas que realmente funcionen, de endurecer también normas en algunos aspectos. Pero ¿qué pasa? Y también la responsabilidad que tienen las empresas, pero ¿qué pasa con la gente, con la población y también con los ambientalistas que juegan un rol en todo esto? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque me da la sensación de que finalmente todos los proyectos hoy parecen ser una amenaza, cuando en el fondo Chile realmente necesita tener proyectos que le aporten energía. La pregunta es qué tipo de proyectos, pero hay como una sensación de rechazarlo absolutamente todo, y ahí los ambientalistas también tienen un rol que jugar. ¿Cómo ves tú el rol que están jugando los ambientalistas y el rol que está teniendo la gente que a veces recibe un bombardeo de información y que no entiende muy bien estos temas? Bueno, el exceso de información es desinformación, y esto es un juego de facciones. Acá está la facción tradicional que te dice que Chile no puede crecer si es que no tiene fuentes contaminantes. Yo conozco asesores que piensan eso y se lo creen como paradigma. Está la facción que tú dices. Entonces son juegos de facciones en los cuales, en términos de política, es hacia dónde se carga la balanza. Yo creo que tampoco se puede iniciar con una política del terror. Algo tienes que pagar, algo tienes que ceder en un proyecto ambiental. ¿Qué es lo que tenemos que ceder? La pregunta es, bueno, yo no soy estatista, pero el gobierno tiene un rol en zanjar esa discusión y decir, ok, esta va a ser la política, y de aquí, de esta postura proteccionista o conservacionista, algo se tiene que ceder, y de la otra postura, algo también. La gente no va a tomar, eso, si tú lees el último informe de la OCDE, Society at Glance, que te dice que hay un 13% de los chilenos confía en el otro, ¿no? Eso en términos ambientales es potentísimo, porque el medio ambiente es un recurso, es un bien público. Entonces, si tú desconfías del otro, imposible sentarse a negociar. Si yo parto de la suspicacia que la empresa miente, o el empresario parte de la suspicacia de que el ecologista está mintiendo, en que en realidad, y al final no nos sentamos nunca en la mesa a conversar. ¿Sabes qué, Alex? Acá se ha transformado todo esto como una verdadera batalla en contra de cualquier casi forma de energía, sí, en circunstancias de que se necesita. Para esa chaqueta, para los artículos con los que los mismos ecologistas se mueven, se necesita energía.
El tema es que cuando se pone una planta, uno se pregunta, oiga, si no hay problema que se ponga, es cómo se pone. Y uno, ahí viene el tema de la mitigación. Yo no soy experto, pero por ejemplo, yo me imagino que una mitigación sería que en Puchuncaví o en estos lugares que han sido tan afectados por este tema, al lado de una nueva planta hubiera un Edén verde, con muchos, o alguna forma, ¿verdad? Los mejores filtros. Partamos desde arriba. Uno, no tenemos una política energética clara que te diga cómo va a crecer la matriz. De hecho, el ministro Goldberg te dice que en un fondo hay que hacer más competitivo el sistema. O sea, ya tenemos un problema a nivel de política de cómo hacer la matriz. Dos, hay un problema también en nuestros profesionales. Nosotros creemos que en distintas universidades, no solamente la nuestra, la Universidad Andrés Bello, sino que otras universidades queremos formar nuevos profesionales porque hay un problema de ingeniería. Cuando tú presentas un proyecto, el proyecto se le evalúa por su factibilidad técnica y su factibilidad económica. Si tú miras solamente el flujo caja, el TIR y el VAN y te dan, es rentable. Pero si viene, por ejemplo, alguien más innovador y te dice, ¿sabes qué? No, mira, en realidad vamos a tomar las descargas y vamos a transformar el agua, esto nos va a costar tantos millones de dólares, se va a encarecer un poco el proyecto, pero en realidad el rechazo de la sociedad va a ser menor, podrías tener un proyecto mucho más verde. Pero ¿qué es lo que pasa? Golpea con la vieja escuela de que no, por el proyecto es caro, aprobamos la norma. Entonces siempre está la mentalidad no de trabajar con la mejor tecnología disponible, ni tampoco pensar en los mejores estándares, sino simplemente aprobar la norma. Es muy característico que tú preguntes, ok, hay que aprobar la norma. ¿Es ese el estándar? ¿O hay que cambiar el paradigma, la forma en la cual tenemos que pensar? Alex, se nos está acabando el tiempo, pero te quiero preguntar por la energía nuclear. Es la discusión que está hoy y que han dicho las autoridades se viene. Sí. Hay muchos estudios que hacer al respecto. ¿Te parece una buena alternativa para Chile la energía nuclear, tomando en cuenta que, según un último estudio de Ipsos, un 81% de la población lo rechaza, todo motivado también por lo que ha pasado en Japón? Si tú me preguntas por la planta, son plantas que generan energía y es bastante limpia, pese a que generan residuos altamente radiactivos y obviamente estos residuos son tóxicos. El problema, tenemos nosotros las capacidades técnicas para tener esta planta, después que hemos visto Ventana, después que hemos visto o la ENAP en el sur, que son empresas estatales, o algún privado en poder manejar esto, no lo sé. Eso me genera incertidumbre en el tipo de análisis. A mí lo que me molesta en este sentido, y eso es lo que siempre hemos discutido, es que nosotros tenemos que tener una neutralidad tecnológica. Esto significa que tenemos que sentarnos a conversar directamente cuál va a ser nuestra política energética y no promover una por sobre otras. Y en este caso, lo que nosotros hemos hablado de que la energía renovable no convencionales, que te dicen que son caras, sentémonos en serio a conversar. Sentémonos a explorar, no solamente nuclear. La energía renovable no convencionales, cuáles son sus trabas a nivel competitivas, a nivel de mercado, cuáles son los problemas de transmisión, cuáles son los problemas del mercado eléctrico. Entonces, hoy, simplemente atacar el problema con una central es como querer tener una central de 2.400 megas en el sur o una planta de 2.400 megas en el norte si quiere vender energía argentina. No sé si ustedes saben que hay una planta, hay un delta, entonces uno dice, aquí lo dice la población. Me dicen que tengo problema energético y me quieren vender energía argentina con 2.400 megas, ¿por qué no enchufamos esos 2.400 megas hacia nosotros? Claro. Y eso tiene que ser una discusión clara. Entonces, atacar el problema con la energía nuclear, siendo honesto, y mi postura, creo que es simplemente un voladero de luces, porque el problema de fondo es la política energética que aporta el desarrollo sustentable de Chile a los próximos 50 años. Ese es el tema. Alex Godoy, especialista de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por venir a la mañana informativa. No, gracias a ustedes y gracias. Por la invitación. Seguirán los estudios y tantas discusiones. Hay un tremendo desafío ahí en materia ambiental. Gracias por venir a la mañana informativa. Vamos a la pausa.